Ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Romanos, capítulo 8, versículos 28 en adelante. Muy bien. Leemos entonces, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué dice? Todas las cosas. Otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Qué somos? Más que vencedores. No me escuchó. ¿Qué somos? Más que vencedores. No, todavía no. ¿Qué somos? Más que vencedores. Muy bien. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sí, que el libro de los Romanos es hermoso, pero también es controversial, porque el libro de los Romanos donde se centra también en la parte de la discusión de si somos o no somos. En definitiva, si tenemos o no tenemos libre albedrío. Esa es como gran parte de la discrepancia, se centra precisamente en estos dos versículos, el 29 y el 30. O sea, la gran parte de la discrepancia está ahí. De decir si realmente nosotros tenemos libertad de poder elegir si somos o no, o si recibimos o no la salvación, o si en realidad siempre fuimos escogidos para salvación y no tenemos ninguna cosa que hacer entre medio. O sea, si realmente fuimos escogidos, vamos a ser salvos sí o no, sí o sí, y si no fuimos escogidos, vamos a perdición sí o sí. O sea, esa es como la gran tema o la gran separación que hay entre calvinista y arminiano. Digamos que ahí está como la gran separación. Yo creo que para mucha gente esto no es gran tema, porque a lo mejor ni siquiera lo entienden bien, pero sin embargo esto es lo que ha dividido a los cristianos evangélicos por los siglos. Por siglos y siglos. No pretendo tampoco ser yo que resuelva eso, por evidentes razones. Pero sin embargo, nosotros somos una corriente cristiana arminiana. O sea, nosotros creemos en el libre albedrío. ¿Qué creemos? ¿Usted cree eso o no cree eso? ¿Qué significa el libre albedrío? El libre albedrío se centra en si nosotros tenemos o no la capacidad de poder aceptar a Cristo o elegir a Cristo. En el día a día todos tomamos decisiones, calvinistas o arminianas, todos lo hacemos. Pero en definitiva, la gran decisión es, o el gran tema es, si somos capaces o no, si tenemos realmente la libertad de poder decir, yo voy a elegir a Cristo. Ambos creemos en la predestinación.
O sea, yo creo realmente en la predestinación porque es una doctrina bíblica, la encontramos en la Biblia. O sea, no es que la predestinación no existe. Sí existe. Entonces, ¿pero qué significa ser predestinado? ¿Significa realmente que yo voy a ser salvo sí o sí si que el Señor me escogió? ¿Es eso? ¿Qué es entonces? El gran tema detrás de esto precisamente pasa por entender que realmente todos nosotros tenemos la predestinación, somos escogidos por el Señor para poder tener opción a la salvación. De hecho, Dios lo que dice en su palabra es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y de hecho también dice que el Señor, Él fue enviado al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces la palabra dice que todo aquel que cree, este será salvo. O sea, todo aquel que cree, o sea, para creer, yo debo tener entonces la libertad de poder elegir. Entonces, en ninguna parte de la Biblia va a encontrar la palabra albedrío, ni tampoco la frase libre albedrío, no la va a encontrar en ninguna parte. Ni por más que se esfuerce no la va a encontrar. Pero sí encontramos desde el principio y hasta el final de la Biblia, entonces, siempre como Dios, a través de su pueblo y de distintos hombres y mujeres de Dios, como ellos pudieron en algún momento tomar la decisión de lo que ellos iban o no a hacer. ¿Vamos a entender? Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto tú podrás comer, pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del paraíso, de ese tú no vas a poder comer, porque el día que tú comas de esto, ciertamente morirás. Eso dijo. O sea, el hombre también le fue dada en ese momento la decisión para que él pudiese elegir hacer el bien o no hacerlo. Entonces, ¿cuál es el problema detrás de esto? Un tulipán. Ese es el problema detrás de todo esto. ¿Por qué era usted un tulipán? Porque en el calvinismo existe lo que se llama tulip, que es tulipán en inglés. Es un acrónimo que en realidad habla acerca de lo que es se le denominan las doctrinas de la gracia. La doctrina de la gracia lo que dicen es que primero el hombre está corrompido totalmente y por lo tanto él no puede buscar a Dios. No existe ninguna posibilidad de que busque a Dios. Es porque está total y absolutamente corrompido. Entonces, por lo tanto, la gracia de Dios es la única que puede actuar sobre el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre entonces pueda llegar a la salvación. No por una decisión del hombre, sino por una decisión de Dios. O sea, Dios desde el principio lo que hizo, de acuerdo a esta doctrina, es elegir a alguien y decir, este yo voy a hacerlo salvo y a este otro no. ¿Es así? Eso dice la doctrina calvinista. Dice que Dios elige a algunos para salvación y a otros para perdición. Así es. Entonces, en definitiva, seríamos una especie de autómatas o una especie de robots donde fuimos programados previamente. ¿Para qué? Fuimos programados para qué? Uno para ser salvo y otro para que no. Y entonces, como que, visto de esa forma, como que Dios es un poco tirano, ¿se fija? Porque de alguna forma Él escoge una gran cantidad de gente para que se vaya al infierno porque sí. Porque amaneció de malas. No, ese es el problema. Entonces es ahí donde uno tiene que ver por qué es importante entender por qué nosotros creemos en el libre albedrío y no creemos en lo que significa entonces la predestinación entendida desde el punto de vista calvinista. O sea, nosotros como arminianos sí creemos en la predestinación, pero creemos realmente que la predestinación se basa en qué? En que Él nos conoció desde antes de que incluso nosotros naciéramos, ¿sí? Porque de hecho también lo dice Efesios, capítulo 1 habla acerca de esto. Efesios capítulo 1 también dice que nosotros fuimos predestinados. De hecho, estuvimos capando, Efesios capítulo 1, versículo 4, si no me equivoco, también hablamos del tema. ¿Se fijan? ¿Qué dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el
el puro afecto de su voluntad. Párate. Entonces, si nosotros vemos esto, podríamos decir, pero los calvinistas tienen razón. Porque lo que dice es precisamente que nosotros fuimos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, y por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él lo quiso hacer. O sea que puede tener razón. Y si vamos al 11, ahí mismo, versículo 11, ¿qué dice? En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¡Oh, wow! O sea, Calvino sigue teniendo razón. O sea, los calvinistas siguen teniendo razón. O sea, fuimos predestinados. O sea, por más que yo quiera hacer algo, no puedo salirme de eso. ¿Por qué? Porque fui predestinado a lo que dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué les leo esto? Porque precisamente son los versículos claves del calvinismo. El 29, el 30, el 4, el 5 y el 11 de Efesios, de 1 al 5. Son los claves. El problema con el señor Calvino es que él leyó hasta el 11. Pero si leemos el 12, ¿qué dice el 12? El 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y el siguiente, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice? Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, al Señor Calvino se le olvidó de esta parte donde decía que en realidad nosotros fuimos sellados una vez que creímos, no antes. O sea, en realidad todo lo que nosotros debemos ver es que la misma palabra a sí misma se justifica. Lo que Pablo decía en el libro de los Romanos, primero le está hablando acerca de qué? De la justicia de Dios. Y entonces Pablo habla acerca de la justicia, y a través de la justicia dice, nosotros somos justificados, no por medio de la ley, sino que somos justificados por medio de la gracia. Y entonces la gracia de Dios es la que nos permite que nosotros podamos entonces llegar a Él. Y entonces aquí es donde estamos ahora y decimos, pero ¿por qué si nosotros queremos en la gracia? Y nosotros también queremos la gracia. Entonces, ¿qué gracia tiene? Pues bien, nosotros queremos en la gracia previniente. ¿En qué creemos? En la gracia previniente. Usted ni siquiera sabía lo que era eso. ¿Qué quiere decir esto previniente? ¿Qué será eso? ¿Qué diantre es previniente? Porque de acuerdo a la doctrina de la gracia, o la doctrina de la gracia es irresistible. O sea, los calvinistas piensan que la gracia es irresistible. Yo no puedo resistirme a la gracia. Cuando la gracia viene, entonces yo tengo que hacer lo que la gracia dice. No me puedo resistir. O sea, quiere decir que la única forma de que yo pueda aceptar a Cristo es a través de la gracia. Si no, no hay forma de llevarlo. Y entonces la gracia debe ser de tal forma, tan fuerte, que la gracia lo que hace es tomar mi voluntad y hacer que yo decida aunque yo no quiera. ¿Sí? Pero, sin embargo, la gracia previniente lo que dice es que a pesar de que nosotros estamos corrompidos, porque no estamos de acuerdo, nuestra naturaleza está corrompida, pero no tanto, entonces estamos corrompidos, pero sin embargo, esta corrupción no hace que nosotros perdamos nuestra capacidad de entender y saber que necesitamos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que entonces la gracia actúa de tal forma que empieza a actuar en nuestra vida desde que nacemos. ¿Para qué? Para que aquel que comenzó la buena obra sea fiel y justo en terminarla. ¿A eso se refiere? Se refiere a eso. Porque la gracia previniente lo que hace es mostrarnos el camino para llegar hasta Cristo. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que la gracia me encamina hacia Dios. La gracia me muestra el camino para llegar
pesar de que yo haya fallado, a pesar de que haya pecado, a pesar de que en algún momento yo haya fallado terriblemente a Dios, la gracia me pone en el camino para que yo pueda ir hasta el Señor. Entonces, cuando el Señor me habla a través de la gracia previniente, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que yo entonces digo, wow, Dios me está llamando. Entonces, cuando Dios me está llamando, yo puedo decir, no quiero. O puedo decir, y aceptar. ¿Me sigue? Entonces, es decisión. Entonces, el poder decir, yo realmente entiendo que necesito a Dios. Entonces, por lo tanto, decido por Dios y le sigo. Entonces, ¿qué es lo que dice entonces nuestros amigos calvinistas? Que entonces, cuando nosotros somos salvos, entonces no importa lo que hagamos, vamos a ser salvos igual. Porque ellos dicen que nosotros somos entonces escogidos desde antes de la fundación del mundo y fuimos predestinados para salvación. Entonces, no importa lo que ocurra en nuestras vidas, siempre el final va a ser el que se anunció en el inicio de los tiempos. ¿Por qué le hablo acerca de esto el día de hoy? Porque es importante que nosotros entendamos en qué creemos. ¿Me siguen? Debemos saber en qué creemos. Y entonces nosotros ¿en qué creemos? Creemos en el libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que en un momento el Espíritu Santo a través de la gracia preveniente nos habló y nosotros cuando escuchamos la voz decidimos creer. Y cuando nosotros creímos, ¿qué dice la Biblia? Que cuando nosotros creímos, entonces en ese momento fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero una vez que creímos, de hecho cuando nosotros leemos lo que dice Juan dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él no dice para todos los que fueron predestinados, sino dice para todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. De hecho, más aún, si nosotros pensamos en la doctrina de la gracia, tenemos otro problema más, y este problema es más serio. Si nosotros pensamos en esto, si desde antes de la fundación del mundo ya entonces estaba establecido quiénes iban a ser salvos y quiénes no, ¿para qué vino a morir Cristo? ¿Para qué? Si al final de cuentas íbamos a ser salvos igual. ¿Me explico? O sea, ¿y por qué se lo pongo en ese contexto? Porque ellos también creen en Cristo, obviamente son cristianos. También creen que la muerte de Cristo era necesaria, pero en definitiva hay una contradicción. Porque si en realidad ya estaba todo decidido desde antes, el que Cristo venga es casi una hora de viaje. ¿No me entendés? Porque en definitiva viene, va a la cruz, muere, pero en definitiva este acto es prácticamente parte de una historia que iba así o así tenía que pasar, porque en definitiva el que estaba destinado a ser salvo iba a ser salvo igual, vivía Cristo no viniera. ¿No me entendés? Es como caímos en ese nivel de argumentos que terminan siendo falaces. ¿Me vas a entender? O sea, ¿qué es lo que nosotros sí debemos entender? Que cuando nosotros entendemos realmente que desde el principio el hombre tuvo la oportunidad de elegir, ¿saben qué? Dios llamó a muchos hombres de Dios. Llamó a Sansón y le dijo, tú vas a ser un juez sobre Israel. ¿Saben qué hizo Sansón? Decidió optar por el mundo en vez de por Dios. ¿Y sabe qué? Sansón terminó mal. De hecho, nosotros lo nombramos dentro de los medios de la fe, pero Sansón terminó mal. Porque él decidió ir por los deseos de la carne y no realmente por las cosas que son del Espíritu. Y hay gente que decide ir por los deseos de la carne y no por las cosas del Espíritu. ¿Qué terminan? Terminan siendo al final entonces corrompidos porque no entienden que realmente lo que ellos deben hacer es ir por las cosas del Espíritu y no por las cosas de la carne. ¿Me vamos a entender? ¿Me vamos a entender? ¿Sigue ahí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Que nosotros, si venimos a Cristo, venimos realmente porque entendemos que necesitamos las cosas del Espíritu. ¿Cuánta gente busca acá las cosas del Espíritu? ¿Sí? ¿Te busca las cosas del Espíritu? Entonces, si tú buscas las cosas que son del Espíritu, entonces nosotros también debemos, como espirituales, entender que nosotros somos más que vencedores, como decía Pablo, no porque fuimos predestinados a ser salvos, sino que porque nosotros
nos valimos de que realmente Dios predestinó a la humanidad a ser salva a través de su Hijo, para aferrarnos a la salvación y entender que cuando nosotros optamos por Cristo, entonces nos transformamos en más que vencedores. ¿Me hago entender? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que entonces hay otros hombres, por ejemplo, como decía la hermana cuando estaba acá, como Elías, que siendo también un hombre, como dice la Escritura, sujeto a pasiones humanas, pero sin embargo él supo vencer y poder ser considerado uno de los mayores profetas de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él también decidió escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios le mandó. ¿Me sigue? El pueblo de Israel como nación, Dios le mandó a ellos decir, ustedes van a ser mi pueblo porque son mi pueblo escogido. Mi pueblo escogido, ¿y sabe qué? Y lo que dice la Biblia, de eso el mismo libro de los Romanos también lo dice. Un pueblo escogido, pero este pueblo escogido Dios le dijo, ustedes no deben mirar dioses ajenos. Ustedes no deben, en definitiva, irse en pos de mujeres que sean cananeas, que sean fuera del pueblo, sino que ustedes tienen que estar con los que son de dentro del pueblo. ¿Para qué? Para que ustedes no sean desechados. ¿Y qué hizo el pueblo? Se fue con las mujeres cananeas, por supuesto, y también entonces fue en dioses ajenos. O sea, ellos no hicieron la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Dios los desechó en su momento. De hecho, fueron llevados cautivos. Ellos fueron divididos como nación y después, digamos, unos fueron destruidos totalmente y otros fueron llevados cautivos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ellos pudieron darse cuenta que habían hecho mal. ¿Y qué hicieron ahí? Entonces, en ese momento ellos tuvieron que arrepentirse. ¿Y qué hicieron? Buscaron de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nuevamente pudiese entonces tener misericordia de su pueblo. Y aún así, entonces Dios dijo, voy a amar mi pueblo a los que no eran mi pueblo. ¿Se acuerdan? Moab, lo que dijo con algo medio ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios entonces nos muestra que incluso con la nación del pueblo escogido, incluso en esa instancia, Él también pone la elección. Ellos pueden elegir servir a Dios o pueden también no hacerlo. Pero sin embargo esto trae consecuencias y para nosotros también. Nosotros podemos elegir servir a Dios, incluso en un momento tomar la decisión de servirle, pero a causa del pecado, a causa de no servir a Dios como Él quiere, nosotros también podemos ser desechados. De hecho, Pablo, ¿qué es lo que dice? Que nosotros podemos llegar a perder la salvación tan grande. ¿Cuándo? Cuando no hacemos la voluntad del que nos llamó. Ojo, entonces la gran diferencia también radica en que nosotros no creemos que una vez que somos salvos siempre salvos. No, nosotros creemos que una vez que somos salvos tenemos que día a día trabajar por esa salvación, cuidarla, ser santos porque Dios es santo. O sea, la iglesia debe vivir en santidad. Diga santidad. Santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué dice? Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. O sea, ¿por qué la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor si supuestamente estamos predestinados? Porque nosotros cuando el Espíritu Santo nos llama para que nosotros tomemos la decisión de seguirlo. Pero una vez que nosotros tomamos el regalo de la salvación, también nosotros debemos cuidarlo. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando nosotros optamos por seguir a Cristo, no estamos haciendo cualquier cosa. Estamos eligiendo una forma de vida diferente. ¿Sí? Estamos eligiendo vivir en santidad. Estamos eligiendo servir a Dios por sobre todas las cosas. ¿Saben qué? Y este es el punto de toda esta predicación. Que si a la Biblia, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos son llamados de Dios aquí? ¿No todos?
¿Cuántos son llamados de Dios aquí? Porque somos llamados. Entonces, a todos Dios nos llama, a todos. Todos en algún momento somos llamados por Dios. El tema es si nosotros vamos a escoger por Él o no. Es ahí el gran tema. Por eso hablé de esto. ¿Somos capaces de elegir realmente por Dios o no? Entonces, pero si yo elijo a Dios, entonces ¿quiere decir que iba a seguir viviendo igual que antes? En ninguna manera. Porque entonces si nosotros fuimos escogidos, entonces también decidimos caminar sobre esa elección. Amén. ¿Cuántos deciden caminar en Cristo? Amén. Cuando decidimos caminar en Cristo, entonces decidimos que nuestra vida sea diferente. Diga diferente. Diferente. Ya no vivo como antes, sino que decido ir en novedad de vida. Dejando al viejo hombre, despojándome del viejo hombre y entonces entrando en una nueva naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya decido dejar atrás mi pasada manera de vivir para vivir en santidad. ¿Cuántos han decidido vivir en santidad? ¿De verdad? ¿De verdad? Porque saben que es ahí donde radica el tema. Entonces, me sujeto a la voluntad del Padre. Me sujeto a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque estoy en novedad de vida. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos sirviéndole conforme al propósito, entonces entendemos que estamos sujetos a alguien superior a nosotros. Entonces, por lo tanto, ya no decimos, no, que no quiero ir, no, que hoy día tengo flojera, no, que hoy día me duele la cabeza, no, que hoy día tengo visita, no, que hoy día me pasó cualquier cosa. Porque saben que la gran diferencia de aquel que ha entendido que fue llamado por el Señor, con aquel que simplemente cree que Él va, porque Él nomás se le antojó. Entonces es porque el que realmente cree que fue llamado por Dios, entiende que Él es una persona que es un privilegiado. Es un privilegio ser llamado por Dios. Un privilegio. Porque fuiste llamado para ser un hijo de Dios. ¿Alguien entiende lo que significa eso? ¿Qué es ser un hijo de Dios? ¿Qué es ser un hijo de Dios? ¿Qué es Jesús? ¿El hijo? De Dios. Y si tú eres hijo de Dios, ¿qué eres? O sea, hermano de Jesús. O sea, nosotros, Dios nos pone el nivel de su hijo. ¿Tú logras dimensionar eso? Ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Significa que Él nos hace coherederos juntamente con Cristo. Quiere decir que Él a nosotros nos hace a la presencia de Dios viene a la vida. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos llamó a novedad de vida, entonces Él nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, si Él nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable, entonces quiere decir que nosotros no fuimos, en definitiva, hechos para perdición, sino que nosotros cuando fuimos llamados, fuimos hechos para salvación. Amén. ¿Cuántos han aceptado a Cristo aquí? Amén. Si usted ha aceptado a Cristo, entonces usted tiene el regalo de la salvación. Ahora usted tiene que cada día luchar por eso. Amén. ¿Sigue estando ahí? Amén. Entonces, hoy necesitamos ¿qué cosa? Santidad. ¿Qué cosa? Santidad. Porque sin santidad, nadie va a ser. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que nosotros somos más que vencedores. Pero más que vencedores, ¿por qué? Porque el Señor a nosotros nos llamó, nosotros recibimos el regalo de la salvación. Y eso nos hace más que vencedores.
Amén. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Creemos en la gracia previniente. ¿Qué es? Gracia previniente. Y el que está a tu lado, gracia previniente. Amén. O sea, si nosotros creemos en esto, entonces entendemos de que somos unos privilegiados por haber escuchado el llamado y haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¿Usted dice amén? ¿Dice amén? ¿Cuántos fueron llamados para ser más que vencedores? ¿Sí? ¿Fue llamado para ser más que vencedor? Entonces, ¿qué es llamado para ser más que vencedor? Es llamado también para sujetarse a aquel creyente. Amén. Seamos cristianos, hagámoslo bien. Seamos cristianos. ¿Qué quiere decir entonces? Que entonces debemos cambiar la historia de esta congregación. Diga, yo voy a cambiar la historia de esta congregación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces debemos sujetarnos a lo que Dios quiere hacer en este lugar. Amén. Entonces, sujetarnos significa entonces que vamos a dejar de estar haciendo las cosas a nuestra manera y las vamos a hacer a la manera de Dios. Amén. Entonces, debo dejar de ser un rebelde. Y el que está a tu lado, deja la rebeldía. ¿Ah? Deja la rebeldía. Entonces, ¿sabes por qué te digo esto? Porque nosotros debemos aprender a sujetarnos a lo que nosotros enseñamos y a lo que esperamos de ustedes. ¿Te sigue ahí? ¿Sabes? Nosotros tenemos hoy en día que pensarnos y mirarnos como iglesia. Entonces tenemos líderes que no lideran, tenemos gente, adoradores que no adoran, tenemos personas que debiesen estar pero no están, y entonces al final de cuentas entramos en un círculo vicioso que no nos permite crecer. ¿Me sigue? Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos cambiar la historia, no podemos estar haciendo siempre lo mismo esperando obtener resultados diferentes. Tenemos que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. ¿Me sigue? Entonces, por lo tanto, tenemos que echar a andar cosas que están detenidas, porque no podemos seguir funcionando en la misma forma. ¿Me sigue? ¿Cuántos quieren ser transformados? Entonces, para ser transformados, debemos sujetarnos. Y el que está a tu lado debe sujetarte. ¿Ah? ¿Qué significa sujetarte? Que realmente entonces tú te sujetas a tus pastores, a tus líderes, y que realmente aportemos a avanzar en eso.